Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes 25 de marzo de 2025. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. El pasado fin de semana se celebraba el Día Internacional de la Poesía. Hablamos con el poeta Álvaro Gómez. El Conservatorio Profesional de Música de Tarazona presenta el Séptimo Príncipe. Completas las inscripciones para la visita guiada a tesoros y curiosidades de la Fundación Tarazona Monumental. Cómo afrontar la ansiedad desde la propia experiencia. Hablamos con Carlos Sánchez. Lituénigo celebró la primera actividad del eclipse solar. Y en los deportes, toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Tarazona. Turiasonenses y vecinos de la comarca, ¡atención, atención! ¿Buscas calidad, cercanía y el mejor trato? Lo tienes en Tarazona. Comercio local, productos únicos y la confianza de siempre. No te vayas lejos, aquí encontrarás lo mejor de lo mejor. Tarazona, tu comercio, tu gente, tu mejor elección. Ganas tú, ganamos todos. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Comercio familiar, comercio amigo. Bueno, y el pasado viernes 21 de marzo se conmemoraba el Día Mundial de la Poesía. Nosotros no tuvimos tiempo de hablar de algo tan bonito como es la poesía, precisamente ese género literario, pero hoy sí que lo vamos a hacer. El Día Mundial de la Poesía conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística de la humanidad. Además, el Día de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía y promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la misma para fomentar además también la cultura. Vamos a hablar con Álvaro Gómez Barreto. No es la primera vez que hablamos con este poeta, que no es turiasonense, pero casi ya que sí. Pues eso, del Día Mundial de la Poesía. ¿Cómo celebró el Día Mundial de la Poesía, don Álvaro? Bueno, muy buen día. Saludos a todos los turacionenses, que una casa muy hermosa donde me desplazo tranquilamente, donde veo mucha poesía, sobre todo cuando nos asomamos hacia el Moncayo, que lo vemos bien vestidito, bien bonito, ¿no? Y nos hace muy romántico, ¿no? Sí, pero ahora mismo el Moncayo se ha cobrado 3 vidas este fin de semana. Moncayo tiene romanticismo por un lado y peligro por otro, de lo que ya hemos hablado cuando hemos comenzado. Y eso es parte del hombre, ¿no? La seguridad del hombre, de cuidarse, ¿no? Porque claro. La naturaleza permanece con toda su belleza y naturaleza. Efectivamente, pero hay que tener cuidado. Bueno, vamos a hablar de la poesía en esta ocasión, es del Día Mundial de la Poesía. Claro, yo creo que como toda obra literaria, la poesía abarca todos los temas. Por supuesto que sí. ¿Se puede hacer poesía de todo, don Álvaro? Hay algo tan particular que la naturaleza es hermosa y en cualquier parte encontramos esa belleza. Así como podemos hablar también de la energía crística, a dónde está, y entonces nosotros encontramos a Dios en todas partes. Y la belleza está por todas partes, y nosotros con las palabras vamos adornando ese vocabulario y vamos descubriendo la parte poética, la parte bella. Aunque no sabemos en realidad por dónde sale esa belleza espiritual, ¿no? Lo que sí sabemos es que nosotros nos quedamos enmudecidos ante tantas cosas tan hermosas que tiene la vida. Lo decía también hasta Becker, ¿no? Lo planteaba, ¿no? ¿Cómo era que decía Becker? ¿Qué dice? ¿Qué es la poesía? Mientras tú metes tu pupila azul en mí, en mis ojos, ¿no? Y después volvía y reiteraba ¿qué es poesía? Bueno, poesía eres tú, ¿no? Poesía es todo aquello que al poeta le puede inspirar algo especial. Claro, aunque siempre ha tenido unos cambios, ¿no? Desde los comienzos de la escritura ha venido evolucionando la poesía, de manera que a veces encontramos poetas que sintetizan mucho la palabra, que a veces no tenemos que releer para poder entender la metáfora o el concepto que quiere él plantear, ¿no? Pero en realidad
Los estados de ánimo lo maneja todas personas muy particularmente. Uno escribe la poesía, por decir, yo le voy a escribir al Olmo viejo, ¿verdad? De acuerdo al poeta Machado, pero hay otra gente que entiende que ese Olmo viejo necesita otra forma, ¿no? Y de manera pues que depende cómo nosotros levantemos esos sentimientos del espectador, del oyente o del lector, ¿no? Hablamos además de poesía, claro, pero luego ha evolucionado, por supuesto, pero están las métricas clásicas. Hay métrica muy estricta y hay métrica más libre. Sí, por lo menos ya... Por ejemplo, don Álvaro, dentro de estas métricas más estrictas o métricas más libres, por ejemplo, ¿usted qué es lo que prefiere? La palabra va moviéndose de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los tiempos. Fíjate la tecnología, cómo nos ha reducido a dejarle el pensamiento a las máquinas. Uh-huh. Y la palabra, entonces, cuando se es demasiado extensa, la gente no le gusta leerla, como que le molesta. Igualmente la publicidad, los avisos se han reducido a conceptos muy rápidos y que entran... Casi subliminales. Sí, de manera pues que no eran como antes, que uno podía hasta en el mismo, esa publicidad, leer todo el contenido de un objeto, ¿no? Uh-huh. De manera pues que ahora esa dinámica de la vida conlleva que el poeta también haga sus ajustes en su vocabulario. Pero yo entiendo también, ¿no?, que como poeta yo me ajusto a mi conocimiento, a mi espiritualidad, apartándome de los modismos, ¿no? Igual como cuando yo pinto a mi manera de cómo siento y cómo he concebido el mundo, pero no como moda, sino como un sentir. Hablamos de mensaje, ¿todos los poemas llevan mensaje? Por supuesto que sí. Como toda obra de arte. Como toda obra de arte. El concepto es básico para cualquier otra cosa, ¿no? Para toda expresión se necesita el concepto. Las metáforas, que también son muy hermosas. Con las metáforas nosotros jugamos mucho a las ilusiones, a la fantasía, a los sueños, y todas estas técnicas lingüística nos ha servido para transformar la expresión poética en estos tiempos. No se puede, por lo menos, seguir con un clasicismo en la poesía, como también en la pintura. Hay que ajustarse a los cambios, a lo que necesita, que es lo que uno recibe. Uno va oxigenándose a medida en que va viendo la sociedad. Y ya internamente algo nos está diciendo que hay que cambiar. ¿Quedan menos poetas? ¿Hay menos poetas? ¿Se crean menos en este aspecto? Yo creo que siempre... Voy a ser un poco más cruel. ¿La poesía puede ir muriendo? No. Yo creo que, fíjate en el caso, como yo miro ahora el amor, y cómo miro la seducción, cómo miro el coqueteo, ¿verdad? Que para mí es más concreto y más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente se ha liberado mucho y ha olvidado el amor. ¿Pero la gente joven escribe poemas? ¿Verdad? Que yo me siento joven. Bueno, me refiero a los más jovencitos. Bueno, los más jovencitos de hueso y de carne y hueso. Pero vamos a hablar de esa gente joven que ahora está estudiando, que ante la gente joven enseguida, pues cualquier cosa. Claro, nosotros se expresaba, pero este modo de expresión, este tipo literario, ¿la gente joven sigue construyendo en él? Yo pienso que se expresan de otra manera. Expresan de otra manera porque no se entiende el por qué dos personas nada más se miran y ya al día siguiente se están casando, ¿no?
Es increíble. O por internet, ¿no? Que yo voy a casarme ¿con quién? Con la que vivo allá en Suecia, ¿no? Ya. ¿Cómo? No sé. Ya, No hay tiempo para el romanticismo, vamos a decirlo así. La poesía va vinculada al romanticismo, don Álvaro. Claro que sí, es necesario. Es necesario porque el romanticismo no se trata nada más de seducción, se trata de despertar un sentimiento noble, hermoso entre las personas, no por el amor, por otras cosas, por el arte, por la comida, por la atención en el hogar. Claro. Eso es parte de una sociabilidad que es muy necesaria. Es muy necesaria dejar entrar y salir también. Porque no nos podemos cerrar, ¿verdad?, a no entender cómo ha evolucionado la poesía. Puede haber otras corrientes vinculadas a la poesía y ahí sí que hay un cambio brutal. Ahí sí, por supuesto que sí. Indudablemente que un país o una sociedad que no tenga poesía, en verdad, muere. Fíjate lo hermoso. Ayer hubo un acontecimiento aquí en el casino, en la parte baja del casino, que bailaron sevillana y otros ritmos también. En la Feria de Abril en Tarazona. Pero qué mujeres tan hermosas, hermosas, con sus flores, ¿no? Sus rosas, sus encajes. Propio para hacer una poesía. Claro, yo hice unos videos, que por cierto se los di a unas amigas que conocí ahí, pues. Gustó. Claro, porque me motivó, me impactó la manera como bailan y los hombres como bailan como un torero, ¿no? Y esos ademanes, que eso para mí es poesía. Es arte. Es arte, claro. Entonces, de manera que no disfrute eso, pero por favor, ¿en qué estamos hablando? Hay que disfrutar de la vida. No tenemos el tiempo para más, pero hemos hecho este homenaje en el Día Mundial de la Poesía. En algún momento hablaremos más extensamente y, por supuesto, tendremos tiempo para poder leer algún poema. Solemos hacerlo siempre al final de los informativos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y continuamos hablando con don Álvaro en otras ocasiones. Bueno, muchísimas gracias. Saludos especiales a todos y que, nada, vamos a ser un poco poetas todos. Ser poetas de la vida. Un poco poetas. ¿No? Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. El Conservatorio Profesional de Música de Tarazona presenta El Séptimo Príncipe. La orquesta de cuerda del conservatorio, junto con el coro de alumnos y alumnas dirigidos por Rebeca Lozano y la colaboración del profesor Jaime Pobar al piano y Carlos Sánchez en la narración, bajo la dirección artística de Miriam Riquelme, presentan El Séptimo Príncipe, un concierto cuento basado en la obra homónima de Juan Gómez Jurado. Será este jueves 27 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro, entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Completas las inscripciones para la visita guiada Tesoros y Curiosidades de la Semana Santa en Tarazona, organizada por la Fundación Tarazona Monumental. La Fundación Tarazona Monumental ha colgado el cartel de agotadas las inscripciones para poder asistir a la visita guiada que tendrá lugar el viernes 28 de marzo, Tesoros y Curiosidades de la Semana Santa turiasonense. Una visita que permitirá el acceso a la Iglesia de la Merced y a San Vicente Mártir. La visita de 90 minutos de duración comenzará a las 8 de la tarde y partirá desde el Santuario de la Virgen del Río. Bueno, hace unas semanas hablábamos con Carlos Sánchez y hablábamos desde su propia experiencia de la ansiedad, de la depresión, etcétera, etcétera. Nos quedamos con cosas ahí pendientes, con cuestiones pendientes que además, por petición popular, hemos decidido volver a hablar con él. Lo vamos a hacer hoy, nos vamos a centrar mucho en la ansiedad. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. Vamos a hablar otra vez desde tu propia experiencia. Parece ser que los facultativos son los facultativos, es muy importante, pero también una persona que te traslada su experiencia te ayuda muchísimo en el camino. Al parecer, eso es lo que nos han demostrado. Entonces vamos a hablar, porque se quedó un poco la puerta abierta, pero entreabierta. Nos vamos a centrar un poquito en la ansiedad, desde tu propia experiencia, cómo saber si tengo ansiedad,
¿Qué tengo que hacer para solucionar esa ansiedad? ¿De acuerdo? Cuéntanos un poquito. Lo primero, darte las gracias a ti por la oportunidad. Darle las gracias a todas las personas que han apoyado esto para que esto pueda ser posible. La ansiedad es normal, ¿no? Pero también diría que cuando es crónica es nociva. Que hay que aprender a relacionarse con ella, que no se va a extinguir. A la ansiedad lo que la caracteriza es que nos creemos sus mentiras. La persona empieza, por ejemplo, se levanta y empieza a pensar en todos los quehaceres del día a día y se va enganchando poco a poco en esa historia, en ese teatro, en ese drama, se va enganchando, se lo va creyendo, tanto así que está viviendo situaciones que todavía no están ocurriendo, vivencias que ya han ocurrido, mientras físicamente tiene sus 5 sentidos intactos, está en ese colchón viscoelástico todavía acostado, ¿no? Y sin embargo ya empezaba a rumiar. Esto para mí sería la ansiedad. También se manifiesta mucho en el cuerpo a través de la respiración, a través pues una respiración agitada, manos sudorosas, el estómago, el corazón. Ahí es donde yo diría que se manifiesta. La prisa y el estrés ayudan, la fomentan. Sí, sí. Sí, vivir muy rápido fomenta la ansiedad. Bajo tu punto de vista, ¿cómo se siente una persona, por ejemplo tú, cuando tiene ansiedad? Porque claro, la ansiedad, todos la hemos padecido en algún momento, puedes tener un brote, un día momentáneo, pero tú me hablabas de un año, por ejemplo, de ansiedad crónica. Eso es. ¿Cómo se vive eso? Utilizas mecanismos compensatorios, es decir, te haces creer a ti mismo que estás bien. Por ejemplo, te levantas durmiendo muchas horas porque duermes por evadirte un poco de tu triste realidad. Coges el móvil, te distraes, vas a tu trabajo, lo haces rápido, no piensas, intentas no pensar porque no se puede no pensar. Lo haces rápido, llegas a casa, comes, normalmente comida basura también para evadirte porque no tienes una sensación de contento interior, entonces necesitas placer o crees que necesitas placer. Y a lo largo de los días lo que haces es estos mecanismos de compensación, buscar el placer, buscar evadirte, buscar distraerte. El problema de esto es que sueles acabar en paraderos nocivos. Sueles acabar pues más gordo, sueles acabar en relaciones que no te aportan porque se han construido desde el miedo y desde el control, ¿no? Es importante saber elegir esas relaciones. Cuando estás ansioso no te das cuenta de muchas cosas. ¿Cómo puedes solucionar, cómo solucionaste tú pues tu ansiedad? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué te llevó a decir hasta aquí? Contemplar y ser buena persona. O sea, tal como funciona la ansiedad es, como digo, empieza un discurso y tú te metes en él. El problema es que a la mente la juzgamos. El problema es que o pensamos que no tenemos que pensar en eso, o la creemos dándole todo el poder. Yo siempre digo que yo a mí nunca me he pedido ser mejor persona, sino contemplarme más. Entonces cuando tú te tomas un momento, paras y te contemplas, te das cuenta de tu estupidez, te das cuenta de que ese miedo está haciendo daño a ti y a otros. Y te das cuenta de muchas cosas. Ya solo el darte cuenta alivia, o sea, alivia mogollón. Entonces diría que contemplar, vivimos en una sociedad muy rápida, poco contemplativa, poco tranquila. Tenemos que coger más el hábito de simplificar, que hay muchas conversaciones que no se tienen que dar, que hay muchos sitios a los que no es necesario ir, que ganaríamos mucho más observando por qué queremos ir a esos sitios,
observando por qué queremos tener esas conversaciones y observando las consecuencias de las mismas. Ganaríamos mucho más. En segunda parte, diría que ser buena persona. Esto a mí es una paradoja que me apasiona, que es que cuanto más... Es un concepto, cuidado, ser buena persona. A mí es una paradoja que me apasiona. Cuanto más vacío te sientas, más tienes que dar. De verdad. Porque la gente vacía acostumbra a pedir atención, a pedir, a consumir, ¿no? Estamos en una sociedad que a veces incluso se consumen personas, sexo vacío, conversaciones nacidas desde el aburrimiento. Salir por salir. Eso es, salir por salir. Porque es sábado, me voy por ahí. Si no te apetece irte por ahí, ¿por qué te vas, no? Eso es. Conversaciones que nacen sin ninguna intención, ¿no? Y realmente, haciendo un pequeño inciso, diría que una cosa que nos hace inmensamente felices es vivir con consciencia. Tú puedes tener la mayor de las suertes, pero si no tienes consciencia no serás feliz, ¿sabes? Puedes tener tus 5 sentidos a tus padres, puedes tener maravillas, pero como no eres consciente no lo saboreas, no lo disfrutas. Que a lo mejor cuando te das cuenta ya es tarde, porque has perdido todo lo que tenías. Eso es, no lo disfrutas. O incluso lo pierdes y piensas, menos mal. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con ansiedad, Carlos? ¿Es un poco tedioso esto? No creo que haya unos límites, depende de lo que él se crea de su mente. La mente te puede contar cualquier paranoia. O sea, de hecho, el que enferma siempre es el pensamiento. Por eso soy fan de inculcar consciencia, de contemplar, porque la contemplación no enferma. Por ejemplo, el TDAH, que yo tengo también. La gente se piensa que el problema es atencional. No, el problema es del pensamiento. Hay tal bombardeo de pensamientos que se nos hace más complicado atender. Pero el problema no es de la atención, es del pensamiento descontrolado. Si nosotros conseguimos entrar en contacto con esa parte de nosotros que existe, que es la mente experimental, que los psicólogos lo dicen, que yo lo he vivido, y contemplamos y no reaccionamos, nos daremos cuenta que muchas de las cosas malas que nos pasan estábamos yendo nosotros. Por eso, volviendo a lo de ser buena persona, lo aconsejo tanto. Y ser buenas personas desde dentro. O sea, no utilizar la disciplina para decir, a Lola le gusta, qué sé yo, esta banda de música, los voy a traer, ¿no? Si tuviera esos recursos y esa... ¿no? No, sino usar esa disciplina en generar un deseo ferviente y ardiente de que tú estés bien. Una persona con ansiedad se sienta con todo lo que le está contando su mente, atender a la respiración, y la mente solo le va a decir, ¿pero qué haces? Te nutrio, que tenemos que salir de aquí, que no sé qué, que no... Y vas a generar más ruido mental porque la mente no va a entender cómo en un momento de caos te pones a atender a la respiración. El presente ya está, ya existe, no importa dónde te enfoques, porque ahora mismo todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás haciendo está pasando aquí y ahora. Entonces, yo propongo un ejercicio que es hacer una diferenciación. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi cuerpo? Y entonces la mente se dará cuenta de que está en una catástrofe que ni siquiera existe. Entonces, como lo hago yo es, me siento, preparo el cuerpo, me relajo, me estiro y me siento y me preparo, respiro profundo, y entonces empiezo a concentrarme en la respiración. Pero a su vez empiezo a observar todo lo que me impide percibir la respiración. O sea, todo ese bullicio de jolín, no sé qué, no sé, lo observo. Y entonces voy intercalando. Si veo que me estoy relacionando mal con el pensamiento, vuelvo a la respiración y me concentro. Si veo que está habiendo un impedimento para concentrarme en la respiración, observo el pensamiento. Y llega un punto donde te das cuenta lo que es la respiración, lo que es el pensamiento. Y eso es muy guay. Porque la respiración te diría que te estaría señalando dónde estás, pero el observar el pensamiento te estaría enseñando qué te pasa. Para solucionarlo. Hoy no tenemos tiempo para más. Continuaremos. Me gustaría un día teneros aquí
a los dos, a Rita Mensah y a ti, para hablar de la meditación bajo 2 puntos de vista, yo pienso que van a ser diferentes y que todo nos puede aportar. Carlos, muchísimas gracias otra vez por tu presencia aquí y continuaremos hablando. Gracias a ti, Lola. Gracias. La localidad de Lituénigo ha celebrado ya la primera jornada del eclipse solar. Una jornada a lo largo de la que se disfrutó del taller de astronomía aprendiendo cómo se producen los eclipses, por qué no ocurren todos los meses, en la que además se construyeron las propias cámaras oscuras para una observación segura dentro de una experiencia educativa y divertida para todos. Todo ello bajo la dirección de Julio, que organizó y dirigió esta actividad con gran entusiasmo y dedicación. Próxima experiencia el sábado 29 de marzo. En esta ocasión será para observar el eclipse parcial de sol, así que no olvides tu cámara oscura y muchas ganas de aprender. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Tarazona Deportes. Importantísima victoria de la Sociedad Deportiva Tarazona para situarse aún más en una zona tranquila en la tabla. Conseguía ganar a domicilio y eso le permite estar a 6 puntos a 2 partidos de la zona de descenso. La Sociedad Deportiva Tarazona fue dominadora del partido. El duelo empezó entretenido y con polémica, ya que el árbitro anuló un gol de Adri Fuentes por mano en el minuto 25 de juego. Un gol muy discutido, pues en directo no se apreció dicha mano y lo protestaba el equipo turiasonense. El Tarazona se mostró ambicioso y siguió buscando el gol hasta que, tras el descanso, después de ese reclamado penalti, el colegiado ponía el punto final con empate. Pese a ello, los pupilos de Juanma Barrero siguieron buscando la victoria en la segunda mitad, que finalmente llegó gracias a un gol de nuevo de Adri Fuentes en el minuto 59. Minutos después, Ángel López tuvo la sentencia en una acción que se fue rozando el palo. Fue Luis Rivas el que sentenció el duelo con un gol cuando estaba a punto de llegar el final del partido. Adri Fuentes, de nuevo, nombre destacado del encuentro, un hombre que lleva ya 14 goles en la categoría y que se muestra como una de las mayores amenazas de la misma. Un delantero que está dando muestras de estar por encima de la primera red y que está aupando a la Sociedad Deportiva Tarazona unos puestos de tranquilidad. Temporadón del delantero de Juanma Barrero, que disfruta de ese killer situándolo en los 11 y esperando a que facture. Adri Fuentes se está convirtiendo en la estrella del equipo poco a poco, semana a semana, y deja alucinados a propios y extraños, también a sus propios compañeros de vestuario. Aun con las buenas individualidades, la Sociedad Deportiva Tarazona se está mostrando como un bloque muy sólido y fuerte en la categoría, un equipo serio que no da muestras de debilidad en la tabla clasificatoria y que mantiene una regularidad que le mantiene siempre alejado de esos puestos de descenso que ocupan otros equipos que están sufriendo mucho más que una Sociedad Deportiva Tarazona, que es el presupuesto más bajo de la categoría, aunque a veces con su juego y sus resultados consiga hacer olvidar ese dato. Hablaba Juanma Barrero a la finalización del partido. El entrenador de la Sociedad Deportiva Tarazona tenía estas palabras para sus aficionados y para los amantes de la primera ref del fútbol español. El plan de partido era competir mucho, competir bien, sabiendo que el potencial que tenían ese juego directo, que nosotros también es verdad que combatirlos con ese juego directo nuestro también. Es un equipo que por momentos intenta también combinar y bueno, creo que hemos estado bien en no dejarles combinar. En la primera parte hemos contrarrestado su juego directo, nos ha costado un pelín entrar al partido. Ha habido un momento de sufrir que hemos sabido pasar, sobre todo en la primera parte, y creo que a partir de ahí, bueno, pues han empezado a llegar nuestras ocasiones, el gol anulado a Adri, corners, acercamientos. No recuerdo así tampoco una clara en la primera mitad.
Y si otra vez, pues la vuelta, y cuando nos metían allí, pues un córner, una falta, los rebotes que caen, pues toca sufrir. Eso a veces es inocuo a los campos, ¿no? Y Las Llanas es así, igual que el Municipal tiene su punto igual, ¿no? Pues este campo es así y toca pasar esos malos momentos. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición, y ya mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Sean felices y disfruten.